Yo quería empezar haciendo empezando a plantear la cuestión del oficio de profesor y de la escuela, ¿no?, con un fraseo arendtiano. O sea, algunas personas tomamos muy en serio un texto de Hannah Arendt publicado en 1958 que se llama La crisis en la educación, donde Hannah Arendt empieza diciendo que la educación tiene que ver con la natalidad, ¿verdad?, con el hecho de que nacen seres humanos en el mundo, de que los seres humanos no se fabrican sino que nacen, de que los seres humanos vienen al mundo por nacimiento, ¿no? La pregunta podría ser ahora, ¿qué es eso de nacer? Nosotros, en castellano, el verbo nacer es un verbo activo, yo nazco, pero en muchas lenguas es un verbo pasivo, I was born, yo fui nacido, ¿no? Je suis né, ¿no? No sé si uno nace o uno es nacido. Pero a mí me gusta mucho lo de dar a luz, ¿verdad? Es decir, yo podría decir, que ese sí que es pasivo, yo podría decir, yo fui dado a luz tal día, de tal mes, de tal año, en tal sitio, porque la vida a lo mejor no es otra cosa que el poquito tiempo que pasamos en la luz, ¿verdad?, en que pasamos en la luz antes de entrar irremediablemente en el reino de las sombras, ¿verdad? Pero en cualquier caso la pregunta podría ser, ¿qué es eso de nacer, ¿no? ¿A qué se nace, ¿no? Para responder a esa pregunta voy a utilizar una frase de Hannah Arendt, de La condición humana, donde Hannah Arendt dice lo siguiente, ¿no? Dice, son los hombres y no el hombre los que viven en la tierra y habitan el mundo. La primera parte de la frase, son los hombres y no el hombre, es una afirmación de pluralidad, ¿verdad? Nosotros diríamos, es una afirmación de decir que hay muchas formas de humanidad, ¿verdad? Nosotros seguramente diríamos, son los hombres y las mujeres, los blancos y los negros, los listos y los tontos, los moros y los cristianos, los delincuentes y los ladrones, los macristas y los peronistas, ¿verdad? Son los hombres los que viven en la tierra y habitan el mundo. Es decir, el mundo es plural, ¿verdad? En el mundo hay gente de todo, ¿no? Por lo tanto, se nace entre los hombres, ¿verdad? Se nace entre los hombres y las mujeres, ¿no? Se nace entre los hombres, ¿no? Se nace en un mundo que es, por definición, plural, ¿no? La segunda parte de la frase, los que viven en la tierra y habitan el mundo, está basada en la distinción entre vivir y habitar y en la distinción entre la tierra y el mundo, ¿no? Y ahí lo que hace Hannah Arendt es trasladar la distinción entre las dos palabras que los griegos tenían para nombrar la vida. Nosotros solo tenemos una, por eso podemos decir cosas tan bonitas como esta vida no es vida, ¿verdad? Porque la palabra vida significa una cosa la primera vez y otra cosa la segunda, ¿verdad? Esta vida no es vida significa esta vida no merece el nombre de vida, ¿verdad? Esta vida no merece la pena ser vivida, esta vida es una mierda de vida, ¿verdad? La segunda vez adjetiva la vida, ¿no? Pero los griegos tenían dos, la palabra zoé, de donde viene zoología, que se refiere a la vida desnuda, a esa forma de vida que compartimos con los demás seres vivos, eso que aprendíamos en la escuela cuando aprendíamos que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Tanto los seres vivos son por definición mortales, ¿verdad? Todo lo que vive muere, ¿verdad? Pero también tiene que ver con esa forma de vida como de especie, como de pura vida, como de vida desnuda, ¿verdad?, en la cual cualquier muerte es compensada por un nacimiento, ¿verdad?, porque la vida continúa, ¿verdad? Unos mueren, otros nacen y la vida continúa, ¿verdad?, por ahora, ¿no? Pero los griegos tenían también la palabra bios, de donde viene biología y también biografía, que se refiere no ya a la vida desnuda, sino se refiere a la vida de alguien, ¿verdad? A una vida que es singular, que es mundana, que está tejida de relaciones, que solo puede darse en una forma de vida determinada, etc. Y en ese lugar, en el lugar del bios, la muerte de alguien no es compensada por nada,
porque cuando alguien muere, alguien que jamás ha vivido sobre la tierra y que nunca más vivirá sobre la tierra desaparece para siempre. Y por lo tanto cualquier muerte es inconsolable, ¿verdad? Es incompensable, ¿verdad? Pero ahí Hannah Arendt traza una distinción entre la vida como supervivencia, ¿verdad?, y la vida como biografía, la vida como vida de alguien, y entonces remite la una a la tierra, los que viven en la tierra, los que habitan el mundo. Es decir, la vida como alguien, la vida singular, es una vida por definición mundana, es decir, tejida de tradiciones, de relaciones, de obras de arte, de formas de vida, etcétera, ¿verdad? Es una vida que solo se puede dar en un mundo, no en un ambiente ecológico, digamos, ¿no?, sino en un mundo humano, ¿no? Desde ese punto de vista podríamos decir que la educación tiene que ver con iniciar a los niños y a los jóvenes en la pluralidad, claro, ¿verdad? Iniciarlos en un mundo que es diverso y que es plural por naturaleza, en el que hay de todo, en el que no hay una forma normativa de humanidad, ¿verdad? Iniciar a los niños en la pluralidad. Tiene que ver también seguramente con la preparación para la vida, es decir, con hacer que los cachorros humanos sean capaces de vivir y de sobrevivir y de ganarse la vida, ¿verdad? Pero la educación tiene que ver, para Hannah Arendt, fundamentalmente con el mundo, con la cosa esa de que habitan un mundo. La educación tiene que ver con que los seres humanos no solo nacen a la vida, sino que vienen al mundo. Y por lo tanto tiene que ver con algo que llamaríamos mundo, ¿verdad? En relación a eso, ¿no?, luego hablaremos un poquito de lo del mundo, ¿no?, pero en relación a eso, relaciona lo que Hannah Arendt escribe, digamos, el famoso último párrafo de ese texto que les estoy comentando, donde Hannah Arendt escribe lo siguiente, ¿no? Ella dice: la educación es el punto en el que decidimos quiere decir decidimos, podríamos decidir otra cosa, es decir, no es natural, ¿verdad? Decidimos, ¿verdad? Una sociedad decide construir escuelas, ¿verdad?, por alguna razón, ¿verdad? La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él, ¿verdad? A mí me gusta que la palabra amor venga enseguida de la palabra responsabilidad, ¿verdad? O sea, amar es hacerse responsable, es cuidar, no tiene que ver con un sentimiento, con una emoción, no tiene que ver con el goce, con el me gustas, no me gustas, ¿verdad? El amor tiene que ver con hacerse responsable de alguna cosa, con cuidar de alguna cosa. La educación es el punto en el que decidimos si amamos el mundo lo bastante como para tomar una responsabilidad por él, dice ella, y así salvarlo de la ruina que, de no ser por la llegada de los nuevos, sería inevitable, ¿no? Es decir, en el mundo, si los seres humanos como seres vivos, ¿verdad?, nacen, crecen, se reproducen, envejecen y mueren, es decir, nosotros nos podrimos, nos vamos pudriendo poco a poco, ¿no?, hasta que nos morimos. Las cosas no se pudren, sino que se arruinan, ¿verdad? Se arruinan las catedrales, se arruinan las plazas, se arruinan las ciudades, se arruinan las ideas, se arruinan las formas de vida, ¿verdad? Por lo tanto, todas las cosas se arruinan, ¿no? Y la única manera de salvarlas de la ruina, dice Hannah Arendt, es entregarlas a los que vienen, ¿verdad? Entregarlas a los que vienen para que sean ellos los que las habiten y los que de alguna manera las renueven, ¿no? Por lo tanto, la educación tiene que ver con salvar el mundo, ¿no? Es decir, con impedir, ¿no? Ella usa la palabra salvar, y así salvarlo de la ruina que sería inevitable si no fuera por la llegada de los que vienen, ¿verdad? Y continúa: y la educación es el punto en el que decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y abandonarlos a sus propios recursos, ¿verdad? Arrojar a los hijos de nuestro mundo y abandonarlos a sus propios recursos hoy quiere decir entregárselos a Walt Disney, ¿eh? Quiere decir entregarles nuestros hijos
a Disneylandia, a la industria del entretenimiento y al mundo del mercado, es decir, abandonarlos a sus propios recursos, ¿verdad? Algún día, espero que no tarde mucho, ¿no? Algún día nuestros hijos nos dirán: ¿y por qué nos llevasteis a Disneylandia en lugar de enseñarnos alguna cosa? O sea, ¿cómo fuisteis de irresponsables de llevarnos a Disneylandia, ¿verdad? Pero bueno, el profesor aquí ha hecho un paréntesis un poco excesivo, pero está bien, ¿no? La educación es el punto en el que decidimos si amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro mundo y abandonarlos a sus propios recursos, ¿verdad? Ni quitarles de las manos la posibilidad de comenzar algo nuevo, algo que nosotros no podemos ni imaginar. Para Hannah Arendt, la idea de natalidad tiene que ver con el comienzo, y los seres humanos somos esos extraños animales que no solo continuamos, sino que comenzamos. Es decir, somos capaces de comenzar una y otra vez, ¿verdad? La vida humana no es una continuidad, sino que está hecha de muertes y renacimientos, está hecha de finales y de comienzos, ¿verdad? Y en la vida mía y en la de todos ustedes hay innumerables comienzos. Tenemos la capacidad de comenzar, no solo de ser continuadores, sino también de ser iniciadores, ¿no? Iniciadores. Entonces ella dice: ni quitarles de las manos la posibilidad de comenzar algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos. Y continúa: con tiempo para la tarea de renovar un mundo común, ¿verdad? Aquí quisiera detenerme en el con tiempo. Con tiempo puede querer decir dos cosas, ¿no? Primero, anticipadamente. O sea, yo puedo decir, como yo llegué a las 2:30 a la Puerta de la Normal, yo puedo decir, yo llegué con tiempo para mi conferencia, ¿verdad? O sea, yo llegué anticipadamente, ¿verdad? Con antelación, ¿verdad? Pero también puede querer decir que la materia fundamental con la que preparamos a nuestros hijos para la tarea de renovar un mundo común sea justamente el tiempo. Es decir, los preparamos para eso dándoles tiempo, ¿no? Con tiempo, ¿no? Con la materialidad del tiempo, ¿no? Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la escuela pública moderna, la que en Argentina inaugura Sarmiento y en otros países otras lógicas, ¿no?, tiene que ver fundamentalmente con arrancar a los niños del trabajo. Los niños estaban en las minas cuidando cabras, en el campo, en las fábricas, lo que sea, ¿verdad? En los prostíbulos, lo que sea, ¿verdad? Y arrancar a los niños del trabajo y darles tiempo, es decir, liberar tiempo, ¿verdad? Darles tiempo libre, tiempo liberado del trabajo, para que puedan dedicarse a otra cosa que no sea trabajar. Nosotros vivimos en una sociedad que algunos dicen que ya no es una sociedad del trabajo, sino del consumo. Estamos constituidos como productores, pero también como consumidores. Por tanto, es posible que la tarea de la escuela ahora no sea solo separar a los niños del trabajo, sino también separarlos del consumo, ¿verdad? Es decir, arrancarlos del centro comercial o de Disneylandia, ¿verdad?, para darles tiempo para otra cosa, ¿no? Por lo tanto, la materialidad del tiempo tiene que ver con esa preparación, ¿no? Y ella dice prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común. Aquí el problema es qué quiere decir común, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir eso de que la escuela abre o inaugura algo así como un mundo común? Un mundo que no es solo mío o tuyo o del otro, ¿verdad?, sino que está entre nosotros. ¿Entienden un poco eso de que está entre nosotros, verdad? Que tiene que ver con una cierta idea de comunidad, ¿no? Luego quizá podemos hablar un poco de eso, ¿no? Pero la cuestión, todo lo que yo voy a hacer aquí en el ratito que nos queda, es hacer alguna nota a partir de ese párrafo de Hannah Arendt, ¿no? La educación tiene que ver con la transmisión, la comunización. La palabra comunización no viene de comunicación, viene de comunismo, tiene que ver con poner algo en común, con desprivatizar alguna cosa, con hacer pública alguna cosa, ¿verdad? Tiene que ver con hacer algo común, ¿no? Entonces, la educación, la escuela, tiene que ver con la transmisión, la comunización y la renovación
del mundo. Y entonces vamos a darle un poco de vueltas a eso, ¿no? En ese sentido, el objetivo de la escuela, dice Hannah Arendt, ha de ser enseñar a los niños cómo es el mundo y no instruirlos en el arte de vivir, ¿no? La escuela moderna está muy constituida por instruir a los niños en el arte de vivir, decirles a los niños cómo deben vivir, ¿verdad? Y Hannah Arendt dice, la educación tiene que ver con enseñarles, en el sentido de enseñar, ¿verdad?, de señalar cómo es el mundo y no instruirlos en el arte de vivir. También dice que no se puede educar sin enseñar alguna cosa, ¿verdad? No se puede educar sin enseñar alguna cosa, ¿verdad? Por tanto, la educación no es aprender a aprender, ¿verdad? No es un aprender vacío, ¿verdad? Es enseñar alguna cosa, ¿verdad? Y dice también que cualquiera puede aprender cosas hasta el final de sus días, sin que por ello se convierta en una persona educada, ¿verdad? Por tanto, el aprendizaje no puede ser el concepto fundamental de la educación y de la pedagogía, porque se aprende mucho fuera de la escuela, a cualquier hora y en cualquier lugar. En una banda de narcotraficantes se aprende muchísimo, en Disneylandia se aprende muchísimo, en una cárcel se aprende muchísimo, en una fábrica se aprende muchísimo, en un centro comercial se aprende muchísimo, ¿verdad? Pero nosotros tendríamos que ser capaces o bien de diferenciar el aprendizaje escolar de todos esos aprendizajes, ¿verdad?, o bien de pensar que a lo mejor la escuela no está solo para aprender, ¿verdad?, sino que está para otras cosas, ¿no? La distinción de Santiago Alba es entre tres tipos de relación con las cosas. Cuando nos relacionamos con las cosas a través del hambre, ¿verdad?, todos son consumibles, ¿verdad?, todos son víveres. Cuando nos relacionamos con las cosas a través del uso, todos son herramientas, todos son cosas que se pueden usar. Y cuando nos relacionamos con las cosas a través de la palabra, el juicio y el pensamiento, ¿verdad?, todos son maravillas, ¿verdad? El hambre, dice Santiago Alba, ¿no?, es rápida y destructiva, porque no da tiempo para que las cosas afirmen su existencia, ¿verdad? El hambre hace desaparecer las cosas en el mismo movimiento de incorporarlas, ¿no? Por eso, la sociedad de consumo, que es una sociedad estructurada por el hambre, es la sociedad de la destrucción generalizada, ¿verdad? Además, el hambre es infinita, es desmedida, ¿verdad? Después de comer una cosa, el hambre vuelve enseguida, vuelve inmediatamente otra vez, ¿no? Y en la sociedad consumista, una parte de la población no tiene que comer, es decir, su vida está marcada literalmente por el hambre, y la otra parte de la población siempre quiere más, es bulímica, obesa, y también está marcada por el hambre, por la insatisfacción permanente, por el deseo compulsivo de consumir más y más cosas, ¿no? Entre los griegos, dice Santiago Alba, el lugar del hambre y de la necesidad es el ergasterión, que es una palabra que designa el lugar del trabajo, pero también una cárcel de esclavos, ¿verdad? Y los esclavos, para los griegos, eran seres sin palabra y sin mundo, es decir, puros individuos, ¿verdad?, pura vida desnuda, seres sin comunidad, sin palabra y sin mundo, pura vida, ¿verdad? De ahí que el ergasterión esté a una distancia infinita, tanto del ágora, que es el lugar de la política, de los hombres libres, de la discusión, de la palabra y de las cosas comunes, como de la escuela, que también es el lugar de la palabra, del juicio y del pensamiento, ¿verdad? Para un griego, nuestra sociedad, una sociedad gobernada por el hambre, ¿verdad?, sería una sociedad de esclavos, aunque sean ricos, ¿me entienden? Es decir, para un griego, la oposición fundamental era entre libertad y servidumbre, no entre riqueza y pobreza. Era entre libertad y servidumbre, ¿verdad? Por lo tanto, la aspiración es ser un hombre libre, ¿no? Para un griego, nuestro mundo sería un mundo de esclavos, aunque sean ricos, porque la vida de los ricos también está estructurada por el hambre, ¿verdad?, por esa ansia, ¿verdad?, permanente de devorar y de consumir más y más cosas, ¿no? Las cosas de usar, sin embargo,
Son objetos separados, podemos usarlos pero no podemos comérnoslos. Las herramientas tuvieron una duración mayor que la de la vida humana durante siglos. Cuando uno nacía, el arado ya estaba allí, y cuando uno se moría, el arado ya estaba allí, ¿verdad? Las herramientas permanecían, vivían más que los hombres, las cosas vivían más que los hombres. Sin embargo, ahora las cosas que tenemos a nuestro alrededor desaparecen a toda velocidad, con lo cual nosotros vivimos más que las cosas, porque las herramientas también han sido sometidas al proceso de obsolescencia planificada y por lo tanto son inmediatamente declaradas obsoletas y se convierten en basura para ser sustituidas por otras herramientas, ¿verdad? Pero hubo un tiempo en que las herramientas tenían una duración, por tanto, de alguna manera formaban parte del mundo. Las herramientas también expresan una forma de vida. De hecho, los arqueólogos, cuando descubren una gruta, paleolítica, lo que encuentran básicamente son herramientas, objetos de uso, y con esos objetos de uso son capaces de reconstruir una forma de vida, una cultura, ¿verdad? Las herramientas transportan de alguna manera una forma de vida y una cultura, por lo tanto son de alguna manera partes del mundo, ¿no? Cuando las cosas tienen estabilidad y presencia y duran tiempo, las cosas van adquiriendo un alma, ¿verdad? Hay un libro de Roberto Espósito muy bonito que se llama Las personas y las cosas, donde Roberto Espósito habla del alma de las cosas. Las cosas no es que tengan alma, las cosas van adquiriendo alma con el tiempo, ¿verdad? Les vamos dando algo de nuestra alma, y cuando una cosa muy vieja la heredamos de nuestro abuelo porque le acompañó toda la vida, esa cosa se ha impregnado de algo, ¿no? Las cosas van adquiriendo alma con el tiempo. Eso las hace insustituibles, ¿eh? Eso hace que si tú heredaste, la pluma de tu abuelo, esa pluma no se pueda sustituir por cualquier otra, ¿verdad? Porque ya tiene algo de singularidad, ya no es simplemente una herramienta, ¿verdad? Está cargada de recuerdos, está cargada de una vida, ha sido transmitida, por lo tanto tiene alma, ¿no? Pero en nuestro mundo, que es el mundo de la destrucción generalizada, las cosas tampoco duran lo suficiente como para tener alma y se convierten inmediatamente en residuo, en desperdicio, en basura, ¿verdad? De hecho, que nuestra sociedad produzca mercancías en cantidades ilimitadas y produzca también basura en cantidades ilimitadas, ¿verdad? Es el mismo sistema el que produce la mercancía y la basura, ¿no? Por lo tanto, la sociedad actual de consumo y de producción ilimitada es una sociedad que no solo convierte todo en cosas de comer, sino convierte todo también en cosas de usar y, por lo tanto, en algo que está sometido también a ese proceso de destrucción rápida y generalizada, ¿verdad? Porque las cosas de usar envejecen rápido, se declaran viejas y obsoletas y tal, ¿no? Las cosas de mirar, sin embargo, son cosas de las que se ha suspendido la utilidad, de las que se ha suspendido también el desgaste del tiempo y que se han colocado a distancia. Las maravillas no pueden ser devoradas ni pueden ser usadas. Su existencia implica la interrupción del hambre y de la utilidad y además implica cierta duración y cierta consistencia. Por eso no están en la boca o en la mano, sino que están enfrente, en el espacio público, entre los hombres, puestas a esa distancia justa para que pueda constituirse alrededor de ellas la palabra, el juicio y el pensamiento, ¿no? Si con los comestibles nos relacionamos a través del hambre y con las herramientas a través del uso, con las maravillas nos relacionamos a través de la palabra, del juicio y del pensamiento. O dicho de otro modo, es el hambre el que lo convierte todo en comestible, es el utilitarismo lo que lo convierte todo en herramienta, ¿verdad? Y es la palabra, el juicio y el pensamiento lo que convierte todo en maravilla, ¿no? Lo que hace que los hombres no solo vivan en la tierra, sino que habiten el mundo, ¿no? La cita de Santiago Alba sería la siguiente, ¿no? Dice Santiago Alba: mediante las maravillas, ciertas piedras, ciertas palabras, ciertos colores, pero también las cosas de la ciencia o las ideas, apartadas convencionalmente del circuito rápido de la vida y de la espiral lenta del uso,
declaradas al mismo tiempo incomestibles e inútiles. Se abre esa distancia que permite al hombre medir y no solo calcular, al establecer un espacio común, una memoria colectiva, en lugar del juicio y del pensamiento. Las cosas de comer sirven para mantener la vida, las cosas de usar sirven para mantener la sociedad, las cosas de mirar sirven para mantener el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí tendríamos un sentido bastante arendtiano de lo que significa el mundo y de su diferencia con la vida, ¿verdad? El mundo está compuesto por aquellas cosas que por alguna razón hemos decidido que valen la pena por sí mismas, las hemos sustraído del hambre y las hemos sustraído de la utilidad, ¿verdad? Y las hemos colocado en medio, delante, en medio de nosotros, ¿verdad? Para que alrededor de ellas pueda germinar la palabra, el juicio y el pensamiento. Eso es el mundo, ¿verdad? Esas cosas que están separadas del uso y están colocadas a la distancia para hablar de ellas, ¿no? El primer ejemplo que les voy a poner es un recuerdo muy sencillo de Paulo Freire, ¿no? Paulo Freire, como saben, organizó campañas de alfabetización en África en la época de las guerras coloniales y de la emancipación de los países africanos y tal, ¿no? En los años 60, aquella época, ¿no? Del fin del colonialismo europeo sobre los países africanos, ¿no? Entonces, Paulo Freire escribe lo siguiente, ¿no? Dice: entre los innumerables recuerdos que guardo de la práctica de los debates en los círculos de cultura de San Tomé, me gustaría referirme a uno que me toca de un modo especial. Visitábamos un círculo en una pequeña comunidad de pescadores llamada Montemario. Estaba como generadora la palabra bonito, nombre de un pez, y como codificación un expresivo dibujo del poblado con su vegetación, sus casas típicas, con barcos de pesca en el mar y un pescador con un bonito en la mano. Ustedes deben recordar lo de Paulo Freire de las palabras generadoras, ¿verdad? Encontrar una palabra generadora que tuviera relevancia para la comunidad y a partir de ahí empezaban a trabajar. Y deben recordar lo de la codificación, que a veces podía ser una pintura, una fotografía, un texto, lo que fuera, ¿no? Y continúa Freire, ¿no? El grupo de alfabetizandos miraba en silencio la codificación. En cierto momento se levantaron 4 de ellos como si lo hubieran acordado y se dirigieron hacia la pared donde estaba fijado el dibujo del poblado. Observaron la codificación de cerca atentamente. Después se dirigieron a la ventana de la sala donde estábamos y miraron el mundo de fuera. Se miraron entre ellos con los ojos vivos, casi sorprendidos, y mirando otra vez la codificación dijeron: es Montemario, Montemario es así, y no lo sabíamos. A través de la codificación, aquellos 4 participantes del círculo tomaban distancia de su mundo y lo reconocían. En cierto sentido, era como si estuvieran emergiendo de su mundo, saliendo de él para conocerlo mejor. En el círculo de cultura, aquella tarde, estaban teniendo una experiencia diferente. Rompían su estrecha intimidad con Montemario y se ponían delante de su pequeño mundo cotidiano como sujetos observadores. Lo que describe aquí Paulo Freire no es otra cosa que un ejercicio en el que la escuela convierte a Montemario en maravilla, ¿verdad? Montemario deja de ser el lugar donde los pescadores viven, rompen la estrecha intimidad con el mundo, dejan de estar sumergidos en él, se convierte en representación y por lo tanto los sujetos se colocan por primera vez en su vida como sujetos espectadores. La escritura hace exactamente eso, ¿verdad? Convierte cualquier cosa en maravilla, es decir, la pone a distancia, permite que sea leída y permite ver cómo está ordenada y también ordenarla de otra manera, ¿verdad? Lo que hace es simplemente poner el mundo a distancia y convertirlo en lugar donde germina la palabra, el juicio y el pensamiento, es decir, convertirlo en materia de estudio, ¿no?